Hay pecados que todos conocen, los que se ven, los que se confiesan, los que producen vergüenza inmediata cuando ocurren. Pero hay otro tipo de pecado, el que no duele al momento, el que no produce alarma, el que convive perfectamente con ir a la iglesia, leer la Biblia y sentirte bien con tu vida cristiana. Y ese es el más peligroso de todos, porque no lo ves venir, y cuando lo ves, ya lleva tiempo haciendo daño. Hoy vamos a hablar de 5 pecados que el cristiano promedio comete sin darse cuenta, no porque sea mala persona, sino porque nadie se los señaló, porque se normalizaron o porque los aprendió a justificar tan bien que ya no los reconoce como pecado. Al final, hay algo sobre estos 5 que lo cambia todo. Pecado 1. Escuchar la palabra sin intención de cambiar. Ir al culto cada semana no es lo mismo que obedecer lo que se escucha en el culto. Este es uno de los pecados más comunes en la iglesia y al mismo tiempo uno de los menos confesados. Desde afuera, la persona que lo comete parece ejemplar. Asiste, participa, toma notas, cita versículos y conoce la doctrina. El problema no es desconocimiento, es que su vida no refleja lo que sabe. Ese es el verdadero problema, escuchar la palabra como información, pero no como instrucción, consumirla como contenido, pero no obedecerla como verdad. Santiago 1:22 lo dice sin rodeos. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El engaño aquí es interno. No es que la persona engañe a otros, es que se convence a sí misma de que escuchar equivale a obedecer. Conocer la Biblia y vivir la Biblia son 2 dimensiones completamente distintas, y muchos cristianos pasan años, incluso décadas, estancados en la primera sin avanzar a la segunda. ¿Cómo saber si esto te está pasando? Hazte una pregunta sencilla. ¿El último mensaje que escuchaste produjo algún cambio concreto en tu semana? ¿Tomaste una decisión diferente? ¿Abandonaste algo? ¿Iniciaste algo? ¿O simplemente fue un mensaje inspirador que se evaporó unas horas después? Si la semana siguió igual, eso no es neutral, es un patrón. Y Jesús describió ese patrón con una imagen inolvidable en Mateo 7:26 al 27. Quien oye sus palabras pero no las hace es como un hombre que construyó su casa sobre la arena. Mientras el clima es bueno, la casa parece sólida. La diferencia se revela cuando llegan las tormentas, y siempre llegan. El oidor sin obediencia construye una fe que parece firme, pero no resiste la presión ni la prueba. ¿Por qué ocurre esto tan a menudo? Porque la palabra de Dios confronta, y la confrontación incomoda. Sin darnos cuenta, desarrollamos un mecanismo para escuchar sin cambiar. Asentimos, decimos amén, pero aplicamos el mensaje a otros o lo posponemos para un momento más conveniente. Eso no es fe, es religión, y la religión sin obediencia es justo lo que Jesús confrontó con más fuerza. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva, eficaz y cortante. Su propósito es penetrar, separar, discernir. Si entra semana tras semana pero nada cambia, algo está bloqueando su efecto, y ese bloqueo necesita ser examinado con honestidad. Aplicación para hoy. Toma el último mensaje que escuchaste y pregúntate, ¿hay algo específico que Dios me pidió hacer que no he hecho? Si la respuesta es sí, empieza ahí. No esperes al próximo domingo, no busques otro sermón, obedece ese, porque la obediencia que pospones hoy se convierte en el hábito de no obedecer mañana. Pecado 2. Juzgar lo que no entiendes. Tener una opinión sobre todo no es discernimiento, muchas veces es juicio disfrazado de sabiduría. Este pecado es especialmente común entre creyentes con más tiempo en la fe porque la experiencia acumulada puede convertirse sin darse cuenta en un tribunal desde el cual evaluamos la vida de otros. El cristiano que juzga sin notarlo no cree que está juzgando, cree que está discerniendo, siendo fiel a la verdad o ejerciendo responsabilidad espiritual. Desde esa seguridad, emite veredictos sobre personas, decisiones y procesos que no entiende del todo. Pero Jesús fue claro en Mateo 7:1-2. No juzguéis porque con la medida con que medís os será medido. La misma medida, no una versión suavizada por buenas intenciones. Lo peligroso de este pecado es que siempre se siente justificado. Siempre parece haber suficiente información para creer que nuestra evaluación es correcta. Pero la Escritura no prohíbe el criterio, prohíbe la condena. Hay una diferencia entre discernir situaciones y sentenciar personas. Romanos 14:4 confronta esto directamente. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno?
Esa persona que analizas tiene un Señor y ese Señor ve lo que tú no ves, su corazón, su proceso, su dolor, sus batallas secretas. Tú solo ves la superficie, y juzgar desde la superficie siempre es injusto, incluso cuando lo visible sea real. Una señal clara de que estás cayendo en este pecado es tu reacción inicial ante la información sobre alguien. Cuando escuchas algo, tu primer impulso es compasión o conclusión. ¿Te preguntas qué estará viviendo la persona o decides de inmediato qué hizo mal y por qué? Si la conclusión llega antes que la compasión, ya estás juzgando. Otro indicador es aún más revelador. ¿Hablas más de los errores de otros que de tus propios errores? ¿Te indignan más las fallas ajenas que las tuyas te confrontan? Ese desequilibrio muestra un corazón que ha olvidado su propia necesidad de gracia. Santiago 4:12 lo resume de forma contundente. Uno solo es el dador de la ley, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? La pregunta no busca humillarte, sino ubicarte. Te recuerda que el puesto de juez no te pertenece, solo Dios tiene toda la información, toda la perspectiva y toda la autoridad para juzgar justamente. Para hoy, piensa en alguien sobre quien emitiste un juicio recientemente, algo que dijiste, pensaste o insinuaste. Pregúntate con honestidad, ¿tenía toda la información o llené los espacios vacíos con mis propias conclusiones? Reconocer eso es el primer paso hacia un corazón más compasivo y menos crítico. Pecado 3. Honrar a Dios con la boca, pero no con la vida. Hay personas que hablan de Dios constantemente, pero viven como si Él no tuviera autoridad en sus decisiones reales. Este pecado no se encuentra en lo que se dice, sino en la distancia entre lo que se declara y lo que se vive. Cuando esa distancia se vuelve constante, Jesús la llamó por su nombre: hipocresía. Aunque la palabra incomoda, la mayoría de los hipócritas no se ven a sí mismos como tales. Creen genuinamente lo que dicen, pero sus palabras van mucho más rápido que su obediencia. Jesús lo expresó con fuerza en Marcos 7:6, citando a Isaías: «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí». Labios correctos, vocabulario cristiano, versículos compartidos, oraciones públicas, pero un corazón que a la hora de decidir vive lejos. ¿Cómo se ve esto en la vida diaria? En el cristiano que predica integridad pero negocia con deshonestidad, en quien habla de perdón pero mantiene resentimientos profundos, en quien publica mensajes de paz pero dentro de su hogar reina el conflicto, en quien aconseja a otros espiritualmente pero no aplica ese consejo en su propio proceso. No se trata de maldad consciente, sino de una fractura entre el cristianismo de los domingos y la vida real de los lunes. Por eso Jesús preguntó sin rodeos en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? No hay forma de llamarlo Señor y al mismo tiempo ignorar su voz en áreas completas de tu vida. Si hay zonas donde prefieres que Dios no entre, finanzas, relaciones, hábitos, conversaciones privadas, no son zonas personales, son zonas de desobediencia deliberada. La señal más visible de este pecado es precisamente esa, áreas de tu vida donde conscientemente evitas la intervención de Dios, espacios donde haces lo que quieres, pero sigues diciendo con tus labios que Él gobierna tu vida. Tito 1:16 lo explica con claridad. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. No lo niegan con lo que cantan, sino con lo que practican cuando nadie observa, con la forma en que toman decisiones fuera de los reflectores espirituales, con quienes son en privado comparado con quienes aparentan ser en público. El problema no es tropezar. Todos tropiezan. El problema es acostumbrarte a esa dualidad, vivir dos vidas, la pública, donde Dios está presente, y la privada, donde actúas como si Él no existiera. Con el tiempo esa fractura no solo te aleja de la obediencia, sino también de la autenticidad, de la paz y de la verdadera transformación espiritual. Para hoy, hazte una pregunta sincera. ¿Hay algo en mi vida que contradice abiertamente lo que digo creer? No para culparte, sino para identificarlo. Lo que sale a la luz se sana, lo que se mantiene oculto crece y se endurece. Lleva esa incoherencia a Dios. Él no rechaza al que se acerca con honestidad, pero no puede transformar lo que insistimos en esconder. Pecado 4. Descuidar la oración cuando todo va bien.
Muchos cristianos buscan a Dios con urgencia cuando todo va mal, pero lo olvidan casi sin darse cuenta cuando todo va bien. Este es el pecado más silencioso, porque no genera culpa inmediata ni consecuencias visibles al principio. Simplemente crea un alejamiento gradual que, con el tiempo, hace que la relación con Dios se enfríe sin que la persona pueda señalar exactamente cuándo ocurrió. La oración no es un botón de emergencia, es el oxígeno de la vida espiritual. Cuando alguien deja de respirar regularmente, el problema no se nota en el momento, pero se acumula. Así ocurre cuando se deja de orar. Las decisiones se toman sin consultar a Dios, las reacciones salen desde la emoción y no desde el espíritu, y la voz de Dios se vuelve difícil de distinguir porque hace tiempo que no se escucha. Jesús lo estableció claramente en Lucas 18:1, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Siempre, no solo en crisis, no solo cuando hay dolor, no solo cuando algo se rompe. La oración constante mantiene la conexión viva en los días tranquilos, donde nada presiona. El problema es que cuando llega una buena temporada, salud estable, economía tranquila, familia en paz, la urgencia disminuye. No es una decisión consciente, simplemente la presión que antes te empujaba a orar desaparece. Y cuando falta esa urgencia, la oración se vuelve breve, esporádica y mecánica. Sigue habiendo actividades cristianas externas, pero por dentro la conexión se debilita. Deuteronomio 8:11 al 14 advierte sobre este peligro. Cuídate de no olvidarte de Jehová. No suceda que comas y te sacies, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. El olvido no comienza en la rebeldía, sino en la comodidad. Cuando todo está bien, el corazón humano naturalmente se vuelve autosuficiente. Cree que puede solo, y cuando eso pasa, la oración deja de ser prioridad porque parece que no hace falta. Filipenses 4:6 corrige esa tendencia. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. En toda circunstancia, no solo cuando hay ansiedad, sino también cuando hay calma. La oración en los tiempos buenos no es para pedir más, es para recordar de dónde vino lo que ya tienes, para mantenerte cerca de la fuente y no confundir la fuente con el caño. Porque el caño, las circunstancias, las provisiones, la estabilidad puede cerrarse en cualquier momento. Pero quien mantiene la relación con la fuente, incluso en tiempos de abundancia, no se pierde cuando llegue la sequía. El que solo conocía el caño, sí. Para hoy, pregúntate con honestidad, ¿cuándo fue la última vez que oraste sin una necesidad urgente, solo para estar con Dios? Si no recuerdas, es una señal clara del estado de tu vida espiritual. El remedio es simple, aunque no siempre fácil. Empieza hoy, 5 minutos, sin pedir, sin urgencias, solo presencia. Pecado 5. Guardar rencor y llamarlo prudencia. Hay personas que no han perdonado, pero se convencieron de que su rencor es sabiduría. Dicen que no es falta de perdón, sino experiencia, que no es amargura, sino protección. Y aunque sus razones sean válidas, porque el daño fue real, la traición fue real y el dolor fue profundo, el rencor sigue siendo rencor y su efecto en el corazón es el mismo, esté o no justificado. Este es el pecado más fácil de justificar. Nadie que no haya vivido la herida tiene derecho a minimizarla, pero la Biblia no trata el rencor como algo que se administra, sino como algo que debe ser removido. Efesios 4:31-32 es claro: quítense de vosotros toda amargura, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El estándar del perdón no es lo que la otra persona merece, sino lo que Dios hizo contigo cuando tú tampoco lo merecías. La persona que guarda rencor y lo llama prudencia suele decir: solo estoy cuidándome. Ya sé cómo es esa persona. La experiencia me enseñó. Y puede ser cierto, pero también puede ser la capa bajo la cual esconde un dolor que nunca entregó a Dios. El rencor, además, nunca afecta a quien te hizo daño. Esa persona sigue su vida. Eres tú quien carga el peso. Un peso que contamina tus relaciones presentes, que hace que veas a las personas nuevas con sospecha, que ocupa un espacio en tu corazón que debería ser para la paz y para Dios. Hebreos 12:15 describe este proceso con precisión: que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La raíz está debajo y no se ve, pero su fruto sí.
Aparece en tus reacciones, en tu desconfianza, en tu forma de hablar, en tu dificultad para amar sin miedo. La amargura rara vez se queda solo en quien la tiene, afecta a todos a su alrededor. Perdonar no significa decir que lo que pasó estuvo bien, tampoco significa volver a confiar ni reabrir la relación. Significa algo más profundo, que decides que lo que esa persona hizo no seguirá determinando tu interior. El perdón no borra la memoria, pero sí rompe la cadena. No es ingenuidad, es libertad. Y solo el que perdona la experimenta. El que no perdona sigue preso del pasado, aunque hayan pasado años. Jesús lo dijo sin suavizarlo en Mateo 6, 14, 15. Si perdonáis, vuestro Padre os perdonará. Si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará. Es claro, directo y no deje espacio para reinterpretaciones. Para hoy, piensa en alguien a quien, aunque lo niegues en palabras, todavía no has perdonado. No necesitas llamarlo ni escribirle. El primer paso no es hacia afuera, es hacia adentro. Menciona su nombre delante de Dios y pídele que empiece en ti un proceso que tú solo no puedes completar. El perdón no siempre comienza con un sentimiento. Muchas veces comienza con una decisión pequeña pero sincera. Y esa decisión es suficiente para que Dios comience la sanidad. Hemos visto 5 pecados: escuchar sin obedecer, juzgar sin entender, honrar con la boca pero no con la vida, descuidar la oración cuando todo va bien y guardar rencor llamándolo prudencia. Y es muy probable que mientras los escuchabas, reconociste al menos uno, quizás más de uno, quizás todos en alguna medida. Pero quiero decirte algo que cambia completamente el marco de todo lo que vimos. El título de este video dice: pecados que el cristiano promedio comete sin darse cuenta. Y la palabra más importante en ese título no es pecados, es sin darse cuenta. Porque la mayoría de los pecados que más daño hacen en la vida del creyente no son los que se cometen con rebeldía deliberada, son los que se cometen con inconsciencia, los que están anormalizados, tan integrados en la rutina espiritual, tan bien justificados que ya no producen alarma, ya no activan la conciencia, ya no generan la convicción que deberían generar. Y el problema con el pecado inconsciente no es que Dios lo vea diferente. El problema es que tú no lo llevas a Él porque ni siquiera lo reconoces como algo que necesita ser llevado. Salmos 19:12 tiene una de las oraciones más honestas e inteligentes de toda la Escritura. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Errores ocultos, pecados que no ves en ti mismo, áreas ciegas. Y David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, necesitaba orar por eso. Necesitaba pedirle a Dios que le mostrara lo que él mismo no podía ver. Eso significa que la solución no es esforzarte más, no es hacer una lista y marcar lo que tienes que corregir. La solución comienza con la misma oración de David: Señor, muéstrame lo que no puedo ver en mí mismo. Líbrame de mis errores ocultos. Y Dios, que es fiel, lo hace, no para condenarte, para liberarte. Porque Él no te señala el pecado para destruirte, te lo señala para que puedas soltarlo y caminar más liviano. Primera de Juan 1:9 lo promete con una claridad que es un ancla. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Toda maldad, incluyendo la que no ves todavía, incluyendo la que llevas años normalizando, incluyendo la que está tan integrada en tu vida que ya no sabes cómo sería vivir sin ella. La gracia de Dios alcanza hasta ahí. Siempre ha alcanzado hasta ahí.